Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a nuestra sexta sesión ordinaria 2021 del Consejo General de este órgano garante, misma que se desarrolla vía remota en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 30 de junio del 2020 y el comunicado relativo al cumplimiento de las actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes, comisionada, comisionado y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Con su venia, procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes de este Consejo General. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Muchas gracias. Comisionada Presidenta, con su autorización y después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y artículo 25 del Reglamento Interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Por lo que siendo las 14 horas con 19 minutos del día 26 de marzo del 2021, se declara formalmente instalada la sexta sesión ordinaria 2021 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Muchas gracias. Se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, y para ello, comisionado, le solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes. Procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación del contenido del mismo. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, Presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura y del contenido del orden del día, y en ese sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de la quinta sesión ordinaria 2021, así como su versión estenográfica, recordándole, comisionado, que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de la misma al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de su lectura. Asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido del acta y su versión estenográfica. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, Presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En ese sentido, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de la acta de la quinta sesión ordinaria 2021, así como su versión estenográfica. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Comisionada, comisionado, con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, comisionado de este órgano garante en los siguientes términos. Recurso de revisión identificados bajo los números RRAI 034, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, y RRAI 0381, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Administración, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas de los presentes recursos, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente. En consecuencia, se requiere a los sujetos obligados a que hagan la entrega de la información inicialmente requerida en la solicitud o bien informe de forma fundada y motivada la negativa, ya fuere por su incompetencia, inexistencia o la clasificación de la información como reservada o confidencial. Continúo con el siguiente recurso de revisión identificado bajo el número RRAI 0245, diagonal 2020, diagonal SICOM,
interpuesto al sujeto obligado denominado Fiscalía General del Estado de Oaxaca y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas de la presente resolución. Dicho expediente se modifica la respuesta y se le requiere al sujeto obligado a que realice la clasificación de la información misma que deberá ser confirmada por su comité de transparencia en donde se acredite la información solicitada, ya sea reservada o como confidencial. Finalmente, doy cuenta de los recursos de revisión identificados con los números RRAI 0233/2020/SICOM, interpuesto al sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca, RRAI 0233/2020/SICOM, y su acumulado RRAI 0269/2020/SICOM, interpuestos estos últimos al sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y RRAI 0413/2020/SICOM, interpuesto al sujeto obligado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas de las presentes resoluciones. Dichos expedientes se sobreseen al quedar sin materia todos estos por su modificación al acto. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Muchas gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora, por lo que agradezco a nuestro secretario general de acuerdo se sirva a dar cuenta de los proyectos y de sus resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionada, comisionado, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada presidenta maestra María Antonieta Velázquez Chagoya en los siguientes términos. Recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 149/2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, RRAI 155/2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, y RRAI 109 y 105, ambos 2020, interpuestos estos últimos al sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas de las presentes resoluciones, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se revocan las respuestas y se ordenan a los sujetos obligados a realizar una búsqueda exhaustiva en las áreas correspondientes y se pronuncien respecto a la información solicitada. Continúo con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 157/2020, interpuesto al sujeto obligado, Jefatura de la Gubernatura, RRAI 167/2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, y RRAI 159/2020, interpuesto al sujeto obligado, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declaran fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se modifican las respuestas y la clasificación de información y se ordena a los sujetos obligados para que a través de su comité de transparencia realicen la nueva clasificación de información tal como señaló en los considerandos de las presentes resoluciones. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI
diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Partido del Trabajo, RRAI 0388, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, RRAI 0312, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y RRAI 0310, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Villa de Sachila, Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declaran fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se modifican las respuestas del sujeto obligado y se ordenan a que proporcionen la información solicitada. Ahora bien, para el caso de las mismas se encuentren como reservadas, se debe de entregar el acuerdo de reserva de inconformidad confirmada por su comité de transparencia. Continuando con el recurso de revisión identificado bajo el número RRAI 0360, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución y con fundamento en lo previsto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información proporcionada a la misma, o en su caso de manera fundada y motivada establezca que de acuerdo a sus funciones y facultades establecidas en la normatividad no puede conocer de la información solicitada, realizando declaratoria de incompetencia confirmada por su comité de transparencia y se entregue al recurrente. Recurso de revisión identificado bajo el número RRAI 0356, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declara parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente. En consecuencia, resulta procedente modificar la respuesta y ordenar al sujeto obligado a que realice declaratoria de inexistencia de la información confirmada por su comité de transparencia, debiendo cumplir con los elementos suficientes que otorguen esa certeza, entre ellos la búsqueda exhaustiva en todas sus áreas que lo conforman o que de acuerdo a sus funciones y facultades pudieran contar con ella. Asimismo, deberán establecer si ésta debe de existir en la medida del ejercicio de sus facultades y funciones o bien de manera fundada y motivada establezca por qué no puede llevarse a cabo la generación o reposición de la información, tal como lo establecen los artículos 138 de la Ley General, 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y así entregar dicha declaratoria al recurrente. Ahora bien, damos cuenta de los siguientes recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 111, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Coordinación Estatal de Protección Civil, y con fundamento en lo previsto por los artículos 156, fracción tercera, de la Ley de Transparencia, 146, fracción primera, y 146, fracción quinta, de la misma, y motivado en los considerandos terceros de la presente resolución, se sobresee el recurso de revisión lo anterior por haber modificado el acto del sujeto obligado, quedando el medio de impugnación sin materia. Continúo con el siguiente recurso de revisión identificado bajo el número RRAI 0212, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción primera, 145, fracción tercera, y 146, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en el considerando tercero de la presente resolución, se sobresee el recurso en cuestión al no actualizarse la causal de procedencia establecida en el artículo 128, fracción sexta de la misma ley. Finalmente, damos cuenta de los siguientes recursos de revisión en materia de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales identificados bajo los siguientes números. RRDP 0002,
diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Dirección de Registro Civil y con fundamento en lo previsto en los artículos 111, fracción segunda, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, artículo 98, fracción segunda, de la Ley de Protección de Datos Personales de posesión de sujetos obligados del Estado de Oaxaca y motivado en el considerando tercero de la presente resolución, se confirma la respuesta. Continúo con el segundo recurso de revisión identificado como RRDP 0001, diagonal 2021, diagonal SICOM, y con fundamento en lo previsto por el artículo 98, fracción tercera y cuarta de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Oaxaca, se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el titular. En consecuencia, se ordena a que se manifieste respecto de la solicitud realizada y en su caso de acceso a los datos personales, proporcionando la documentación solicitada. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 018, diagonal 2021, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo, damos cuenta del siguiente punto integrado al orden del día, el cual corresponde a la aprobación del acuerdo con número ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 018, diagonal 2021, por el que se aprueba la Guía de Archivo Documental 2020 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que emite el Área Coordinadora de Archivos. Y en atención al artículo 14 de la Ley General de Archivos, en donde dispone, además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la guía de archivo documental a la que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. Por lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho del presente acuerdo y con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción octava, y artículo 116, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 81 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 87, fracción segunda, incisos A y C de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y artículos 10, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivos, así como el artículo 5, fracción 39 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 8 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 019, diagonal 2021, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo damos cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el número ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 019, diagonal 2021, mediante el cual se aprueba el dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de este órgano garante respecto a la modificación de la fracción 12ª del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el sentido de aplicar dicha fracción en la tabla de aplicabilidad integral modelo para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado
relativas a las obligaciones de transparencia comunes, específicas, adicionales y locales, y con base a las modificaciones de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual este organismo garante está facultado para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, así como garantizar que todo sujeto obligado cumpla con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, tal y como lo establecen los artículos 6, fracción primero y artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos al cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el punto número 9, relativo a asuntos generales, y en esta parte le pregunto al comisionado si tiene algún asunto que tratar en esta parte del orden del día y someterlo a consideración y, en su caso, aprobación por parte de este Consejo General. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Ningún asunto que tratar, presidenta. De mi parte tampoco hay ningún asunto que tratar. Finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someter a votación del Consejo General, y para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión, y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 14 horas con 39 minutos del día 26 de marzo del 2021, declaró clausurada la sexta sesión ordinaria 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todos y todas.